removerá las entrañas de mi vida y las piezas de mis sentimientos que fueron despojándose sin decoro, mis ansias infinitas de explorar tu cuerpo. El foco de tus ojos impertérrito, ante mi mirada, luceros soslayan, me inducen a la locura y la nada, al saber que jamás se cruzarán tu amor y el íntimo anhelo de mi alma. Pilar Marco, 29 de agosto de este año. Comienza Letras Encadenadas. Presenta y dirige Miguel Ángel Cáceres. Hola, muy buenas tardes amigos y amigas internautas y oyentes de Letras Encadenadas. En este fin de semana he estado en una maravillosa ciudad que a priori pasa desapercibida para la mayoría de la gente de este gran país que es España, Huesca. Allí viven una serie de personas a las que deseo darle las gracias, a los que darle las gracias me parece muy poco en comparación a lo extensamente que me han tratado. Quiero empezar nombrando a Estela Puyuelo, una muy excelente poeta que será entrevistada esta temporada en el programa. Ella me hizo una fenomenal entrevista para el periódico oscense Diario del Alto Aragón. Pilar Marco, una sensacional, interesante y muy humana gran dama de Huesca, muy buena escritora en ciernes. Con su poema Mirada he comenzado las letras encadenadas de Letras Encadenadas, valga la redundancia, lunes casi invernal. Miguel Marco, un hombre de una bondad y una generosidad infinita. Rosa El Puerto, otra gran señora con una simpatía y una candidez fascinante. Y a todos los miembros de la tertulia literaria que todos los domingos de primeros de mes tienen lugar en el Casino de Huesca. José, Manuel, Isabel, Pepe, Alberto y otros tantos más. Para todos ellos va dedicado con todo merecimiento el programa de hoy. Gracias, muchísimas gracias por tantas y tantas cosas que me disteis en unos días muy inolvidables para mí. Posiblemente ustedes puedan pensar que los antihéroes son unas personas incultas, irreflexivas, superficiales. Yo les aseguro que el personaje central de la creación literaria protagonista en este nuevo capítulo de Letras Encadenadas es una persona muy ilustrada, con una gran cultura literaria y además con nobles sentimientos, aunque estos después desaparezcan, porque su otro yo se antepone. El mundo entero pasa por Marsella es una muy excelente novela que ha sido escrita por una autora con mucho oficio, Ángela Martín del Burgo, una creadora literaria muy interesante, muy digna de ser leída, de ser estudiada, de ser reconocida por lo que crea, por lo que pergeña, por lo que reflexiona. La ha editado la editorial Cuadernos del Laberinto, de nuestra gran amiga Alicia Ares. Proseguiremos el caminar de este programa con un fragmento de un muy buen espectáculo músico-poético teatral titulado Mi corazón me recuerda, realizado por el grupo de Los Cuatro que quedaban, de Xalapa Enríquez, en el estado mexicano de Veracruz. Concluiremos nuestras letras encadenadas con el anuncio del creador literario del próximo miércoles. Vamos caminando. Entero pasa por Marsella, lo hace en toda su plenitud, en todo su fulgor. Lo hace de la mano de Ángela Martín del Burgo, que a través de sus antihéroes, para mí esta novela no tiene un protagonista, sino varios, que obviamente no voy a decir, porque quiero que ustedes lean a Ángela Martín del Burgo y el mundo entero pasa por Marsella para que descubran esos protagonistas a los que yo me estoy refiriendo, como André Dejou, que es un ávido lector de Dostoyevsky, Baroja, de Barrington. Él va formando su personalidad, su carácter, a base de los rasgos de los héroes de estas novelas de esos grandes autores. André Dejou es un joven al que la vida ha tratado bastante mal. Sus padres se separan, a su madre le despiden de su trabajo y él no tiene más remedio que dejar el colegio. Su situación personal es muy negra, muy desesperada. Ante esto tiene que echarse al monte para poder sobrevivir, para que su madre tenga que comer, tenga alguna esperanza en la vida. André Dejou, aunque les parezca tópico, no es un antihéroe al uso, sino diferente, porque le gusta leer, le encanta ilustrarse, tiene muy loables sentimientos como el amar y ser amado. Y aquí es donde aparece Maggie,
una muchacha que le encanta, que le subyuga. Por lo demás, El mundo entero pasa por Marsella es un libro a la vez turístico, porque nos va descubriendo a una Marsella seductora, bella y hasta muy interesante. Su lenguaje es muy sencillo, para que podamos captar perfectamente lo que nos quiere decir su creadora, Ángela Martín del Burgo. No solamente nos llegamos a identificar con todos sus personajes, sino que hasta les llegamos a coger cariño y pena por lo que les pasa. Sus acciones funestas las comprendemos y entendemos hasta el final. Les llegamos incluso a coger cariño. Llegamos a padecer cierto síndrome de Estocolmo, diciendo: pobre muchacho, qué pena. Es una novela totalmente imprescindible para adentrarse en la maravillosa lectura de su género negro y policíaco. Muy buenas tardes, Ángela Martín del Burgo. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Encantada de saludarte y de saludar también a todos aquellos que nos escuchen. Sí, porque nos están siguiendo del otro lado del charco. Ya se lo aviso. Estupendo. Sí. Que enhorabuena por El mundo entero pasa por Marsella, ¿eh? Muchas gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a ti. De verdad, para mí es una novela que es imprescindible para adentrarse en el subgénero negro, o como dicen ahora, policíaco, ¿no? Sí, sobre todo que, bueno, ya hablaremos, es una novela, yo creo que a contracorriente. Sí, no, y además vemos, como usted muy bien ha dicho, hablaremos, ahí el antihéroe es un hombre para mí culto, ¿no? André Dreyfus. Sí. Y no tiene un protagonista solamente André Dreyfus, tiene varios, que yo no voy a decir, porque quiero que los lectores lo descubran. Estupendo, muy bien. O sea, no, es que si entonces le vamos a poner todo, no sé qué decirle. Yo prefiero que lo descubran, porque tienen más de un protagonista, esta novela, Sí, yo también. Además es fundamental la labor del lector. Sí, por supuesto. Es que no hay que darle todo hecho, como decimos por aquí. Completan el acto de la comunicación, es un elemento importante. Sí. Ese sector. Bien, vamos con una cosa. Esto hizo con un calculado sigilo, procurando que sus pasos no crujieran en la escalera, cuidando de no hacer ruido al abrir y cerrar las puertas. Alcanzó la cocina sin encender interruptor de la luz alguno. La luna, a cuyo foco luminoso se estampaba en los cristales de la ventana, iluminaba tenuemente la estancia y trazaba una franja en el suelo como si una alfombra resplandeciente se trazase. Llegó al frigorífico y con el mismo cuidado abrió la puerta. Tomó una bandeja de hielo y con ella en la mano se dirigió al fregadero. Vació el hielo en una taza grande de desayuno y con esta, igualmente sigiloso, volvió a subir las escaleras hasta su dormitorio. Ya en este se aplicó los trozos de hielo envueltos en un pañuelo en las partes del cuerpo golpeadas, sobre las magulladuras y contusiones. Se miró en el espejo que había colocado junto a las estanterías, como si aquello fuese un improvisado vestidor. La cara se había librado de los golpes. Se demoró en su rostro como en el de un desconocido. La vida le había llevado hasta aquel momento en el que las patadas de alguien que se consideraba superior le abatía el cuerpo y le humillaba. La vida quería hundirle la miseria como en un aposento atiborrado de privaciones, de lacras físicas y morales. Pero ahí estaba él, André, para salir de aquel con toda la fuerza de su juventud. Presa de estas tribulaciones, con el cuerpo golpeado y extenuado por el dolor, consiguió finalmente conciliar el sueño. Radio Sapiens, Radio Sapiens, tu radio. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras.
Ángela Sí. Martín del Burgo, ¿por dónde ha caminado hasta ahora su biografía literaria? Bueno, yo sobre todo he publicado novela y poesía. He escrito más que publicado. He escrito y publicado también relato, artículo crítico y ensayístico y artículo de investigación, sobre todo literaria. Como decía el poeta portugués Fernando Pessoa, ser poeta no es una ambición mía, es mi manera de estar solo. De la misma manera yo podría decir que escribir no es una ambición mía, que es mi manera de estar sola. ¿Cuáles y entre las novelas, porque usted ha escrito fundamentalmente dentro de novela su género negro? Bueno, sí, ha sido una estructura que a mí me ha gustado mucho, me ha cautivado y bien, es decir, la estructura que por otra parte recibió el elogio de la estructura clásica de introducción, nudo y desenlace de Jorge Luis Borges, publicado Asesinato en la Gran Vía, anteriormente Ningún camino de flores conduce a la gloria, e incluso la primera, Ceniza sobre un mar de agosto, que trata de una relación amorosa entre mujeres, hay también algo detectivesco. ¿Cuál es la sinopsis de El mundo entero pasa por Marsella? Yo creo que El mundo entero pasa por Marsella. El lector puede encontrar en la contraportada un buen resumen de la sinopsis. Voy a leerlo. Sí, adelante. En Marsella, la puerta del mundo o el umbral de los pueblos, en palabras de Joseph Roth, o una de las reinas del viejo Mediterráneo, llena de vicio y de sabiduría en expresión de Pío Baroja, André Trelloux, joven pickpocket y lector infatigable, se enfrentará a la aventura de los caminos de la libertad, de la encrucijada entre el bien y el mal, del amor y de los celos, de la existencia trágica y de la muerte. André, tras la separación de sus padres y la pérdida de trabajo de la madre, abandonará las aulas de un liceo de Marsella para sobrevivir en un principio a base de pequeños robos. Arrastrado por las circunstancias, se verá envuelto en una cadena de crímenes. Soportará la amargura de la culpa y se sentirá tan atormentado por la violencia que causa como sus propias víctimas. La investigación policial correrá a cargo del inspector Adrien Lavachès, jefe de la Brigada Criminal de Marsella, quien será el responsable de esclarecer lo sucedido. André no querrá alejarse en ningún momento del centro de Marsella, ciudad por la que muestra una verdadera adoración, pues El mundo entero pasa por Marsella es también una novela de amor y de pasión por la belleza. Por lo demás, André Trelloux, lector de Dostoyevsky, de Baroja, de Barrington y admirador de Pickpocket de Bresson, tendrá algo de los héroes de novela a los que admira. ¿De qué forma se puede combinar la prosa y la poesía? Bueno, prosa y poesía son dos formas de lenguaje distintas. En ambas debe haber una voluntad de estilo y esta que singularice la obra del escritor. Yo he combinado a lo largo de mi trayectoria la prosa y la poesía y la sigo combinando. La prosa, que en mi caso, ya saben, hace referencia especialmente a la novela. Pero no se trata solo de dos géneros distintos, que tienen distintos recursos formales, estructurales, temática. Yo creo que la novela y la poesía requieren también una distinta actitud y un distinto método. Para mí, la novela me supone una dedicación más continua. Yo escribo novela por las mañanas y es necesaria para todo la soledad, y yo creo que continúo con la novela que tenga entre manos como un artesano entra en su taller o un pintor en su estudio. Por el contrario, la poesía para mí es un rapto, requiere mayor inspiración. Determinados momentos afortunados, aunque se ha dicho que es necesario, sería conveniente que la inspiración te cogiese trabajando, pero para mí la poesía es distinto. Cuando viajo, por ejemplo, escribo casi siempre poesía. He publicado 2 poemarios que son poemas de viaje. A veces me asalta cuando estoy en la cama y entonces
me da pereza, pero me tengo que levantar y escribir y tomar nota de los versos, porque los versos, si no se anotan, pueden desaparecer, no es una idea, pueden desaparecer de la memoria. Sí, además porque a mí me enseñaron que el poema tiene que sorprenderle al propio poeta. Sí, pues a mí me sorprende, ya digo, en determinados momentos. La prosa y la poesía se combinan en la última novela, que quizás es una novela negra y que quizá vea la luz, se publique en el año próximo, en 2017. Yo sé algo de inglés, pero Pickpocket ¿no es un carterista? Es un carterista. Es un carterista, sí. Ya. Que mete la mano en los bolsillos. Sí. ¿Dónde radica el verdadero resorte de la vida psíquica y por qué? Bueno, estas palabras se dicen en la novela. Los personajes están hablando. Como ha dicho usted antes, Miguel Ángel, no solo hay un personaje. Es que hay varios, sí, hay varios, y muy importantes además, Sí, están Jean y sobre todo Antoine, que es el más intelectual. Exacto. Hay un deliberado anacronismo, porque estos son jóvenes lectores, y yo creo que hoy en día los jóvenes leen muy poquito. Exacto, totalmente de acuerdo con usted, Ángela. Entonces ellos se cambian libros. A Andrés le han prestado El jugador, que es una novela de Dostoyevsky, y están diciendo lo que Antoine, que es el más intelectual, dice que es la novela preferida del novelista ruso, que es Crimen y Castigo. Y se pregunta, ¿quién es Raskolnikov? Alguien que se atreve y roba y mata, aunque al final termina con Sonia, la joven ramera, aceptando el sufrimiento y el presidio en Siberia. Entonces André escucha aquellas palabras y él se ve un nuevo Raskolnikov, al menos se dice era de su misma estirpe. Aquel día había sufrido como nunca antes. Haría referencia a Antoine a algo así, y sería posible sufrir aún más. Entonces le pregunta al amigo si él ha sufrido, y dice Antoine, todos hemos sufrido, el sufrimiento nos produce a todos temor. Procuramos ocultarlo entregándonos a placeres y falsas alegrías, pero es el dolor más que el placer el verdadero resorte de la vida psíquica. Bueno, esto es una opinión de un personaje, que el personaje no es el narrador, tampoco es el autor, se puede estar a favor o en contra. Yo quizá para contextualizar estas palabras diría que hace años publiqué un artículo titulado El dolor en la literatura. Allí pasaba revista a una serie de escritores, de filósofos y citaba. Sobre todo veía que el dolor es consustancial a la vida. Me atenía al dolor moral y, como dice Baroja, porque Baroja publica su tesis doctoral con este título, el dolor moral y la función intelectual que tiene. La función intelectual que tiene. Este dolor moral y esta función han tenido un lugar destacado en la literatura y en la filosofía. Baroja cita, por ejemplo, un aforismo del Eclesiastés, cuando dice, quien añade dolor, añade ciencia, donde vemos esta función del dolor como conocimiento. Por otro lado, recuerdo que nuestro gran poeta del siglo XVI, Garcilaso de la Vega, identifica el sentido con el dolorido sentir. Entonces, en unos versos de la égloga, de una de sus églogas, de la égloga primera, dice, no me podrán quitar el dolorido sentir si ya del todo primero no me quitan el sentido. El papel del sufrimiento es también central en la gran obra narrativa de Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Y en el último volumen, que se titula El tiempo recobrado, podemos leer, pues la felicidad solo es saludable para el cuerpo, pero es el dolor el que desarrolla las fuerzas del espíritu. Bueno, ya digo que esto es una opinión que hace referencia al dolor moral y a la función intelectual del dolor, y especialmente dirigida a escritores y a filósofos, y que se puede pensar lo contrario, que es el placer, el verdadero resorte de la vida psíquica. Esto lo tendrían que pensar alguien más optimista, evidentemente. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con usted, Ángela, de que el dolor, lo ha hecho al principio, el dolor es consustancial a la vida, es una realidad muy tangible, además. Sí, ¿verdad? Sí, totalmente. Es que el dolor, cuando nos encaminamos
hacia nuestro último destino. Y, sí. Es decir, cuando nos morimos, sí. Todo eso va precedido de un gran dolor. Bueno, pero no ya solo eso, porque momentos dolorosos son, por ejemplo, las pérdidas que son evidentemente dolorosísimos, la pérdida de un ser querido, ¿no? Y sobre todo el dolor psíquico, que es tremendamente, digamos, insufrible, ¿no? En muchos casos, para mí. Sí. Entonces, eso está ahí, y ya digo que hay que afrontarlo, hay que saber afrontarlo. ¿Para André los celos son un veneno ardiente? Bueno, pues estas palabras también aparecen en la novela. Leo, los celos eran un veneno ardiente. La pasión por Marie le cedía, le llevaba a un mundo que no podía controlar. André, con 16 años, se enfrenta por primera vez al amor. El amor que siente es el amor-pasión, y se enfrenta también a los celos, porque él se enamora de quien es la novia de su compañero, con el que atraca en los cajeros automáticos, y que es Marie. Entonces, tanto esta pasión amorosa como los celos le llevan a un mundo incontrolable. Citaría también, ya que lo he citado antes, la obra de Marcel Proust, donde se habla en numerosas ocasiones de los celos. Por supuesto se habla del amor, y se llega a decir que los celos son la verdad de nosotros mismos, que nos llevan al conocimiento de nosotros mismos del mismo modo que el dolor. Marcel Proust dice también que el amor depende en gran parte de la capacidad de sufrimiento que seamos capaces de soportar. Bueno, esto es muy fuerte. ¿Qué autores tienen especial influencia en las lecturas y en la personalidad de André? Pues he citado antes a Dostoyevsky, con su idea del sufrimiento, con su idea de la culpa y de estar al lado de los marginados. Y citaría también a Pío Baroja, a nuestro gran Pío Baroja. En la obra se cita una novela, se reproduce un fragmento muy breve, y es una novela ambientada en Marsella. Se titula El laberinto de las sirenas. El laberinto de las sirenas tiene por protagonista un vasco decidido y valiente que se llama Juan Galardi. Entonces André le cautiva el arrojo, la gallardía, el valor, la independencia, la lealtad de Juan Galardi. Incluso está leyendo por la noche y lee lo siguiente de la novela de Pío Baroja. Conocían parejas como ellos, marinos desertores, aventureros, ladrones, gente dispuesta a toda clase de canalladas que se gastaba el dinero robado con una perfecta inconsciencia con alguna muchacha en juergas y francachelas. Aquella gente le repugnaba a Galardi y le recordaba su deber. Por más extraño que pudiera parecer, dice el narrador, él se identificaba con el vasco. Bueno, aquí tenemos un estilo indirecto libre. Había sentido repugnancia cuando Jean le había colocado una pistola en la mano. Y esto después de su horrenda experiencia con la mujer caída tras la puerta. Luego, aquello le repugna. Es decir, él se va a haber introducido en un camino que no hubiese sido el camino, no es el camino que ha debido escoger. Y en ese sentido ha hablado Miguel Ángel antes de antihéroe, pero es un camino que tiene una puerta cerrada y que le desagrada. ¿Por qué Marsella es el umbral de los pueblos? La expresión el umbral de los pueblos, o también la puerta del mundo, como pueden encontrar en las citas que precede la novela, es de Joseph Roth. Allí reconoce a Marsella por su situación estratégica en la geografía y en la historia, y como lugar de paso e influencia entre Occidente y Oriente, en la literatura y en otras artes. A Marsella la llama también la ciudad griega, o la Atenas Gala, o la bella amiga de Roma. Y Pío Baroja, también hay una cita de Pío Baroja en la novela, la denomina Marsella la griega y Marsella la focense. Y es que fueron los griegos de Focea, una ciudad griega de Asia Menor, que actualmente está en Turquía, quienes fundaron el emporio de Masalia hacia el año 600 a.C., y desde allí se propagó la civilización helena. Más tarde fue anexionada por Julio César a Roma y adopta otro nombre, el nombre latino de Masilia. Es muy duro para André soportar la amargura de la culpa
de los delitos que comete? Yo creo que sí. La culpa es sufrimiento y es el castigo que redime en la tradición de Dostoyevsky, de su gran novela Crimen y Castigo. Él siente un mundo moral que se viene abajo y lo siente con dolor físico. Cuando ocurre aquello, nota una opresión en el pecho, palpitaciones en el corazón, le tiemblan las manos, es decir, es un dolor físico y un dolor moral al mismo tiempo. Vamos con otra cosa que tenemos preparada para usted, Ángela Martín del Burgo. Es un intelectual, afirmó André. He llevado una vida solitaria durante mucho tiempo. Me fui de casa de mis padres y procuré vivir como podía. Conocí a Jen y para poder alquilar la guardilla comencé a actuar con él en los cajeros. Él me llevaba a la delantera. Por la tarde, Antoine le preguntó si quería dar una vuelta. Estoy admirado de todos los libros que guardas aquí. Y es que la pequeña guardilla albergaba numerosos libros en estanterías de fabricación casera. Y era tras de algunos de sus tramos donde se escondían los materiales que utilizaban para la actuación en los cajeros automáticos. Algunos libros los había ido comprando Antoine desde adolescente. Otros habían sido robados y ahora disponía de una buena biblioteca, aunque como la guardilla era tan pequeña y con tan poca luminosidad, permanecía la mayor parte del día en la penumbra. Ya que tengo la oportunidad de estar aquí, añadió André, prefiero quedarme hojeando y leyendo tus libros. Como quieras, yo estoy acostumbrado a salir por la tarde y estirar las piernas. Compraré pan y algo de queso y fiambre para que lo tomemos a mi vuelta. Para dormir se repartieron el saco y el catre. No quiso André despojar a su amigo de este, y él durmió en el suelo sobre el saco. Se pasó la noche desvelado, pensando si los periódicos dirían algo de la mujer de la portería, aunque esto solo sucedería en caso de que hubiese muerto. Estás escuchando Radio Sapiens. Seguir a Letras Encadenadas tiene premio. Suscríbete a nuestro boletín en letrasencadenadas.es y entrarás en el sorteo mensual de un lote de libros seleccionados por nuestro director. Me está gustando mucho la conversación que estoy manteniendo con usted, Ángela. Bueno, es que a mí me están encantando los fragmentos que está leyendo y cómo los lee. Muchas gracias. Nunca había pensado que esos textos, esos fragmentos le hubiesen gustado, pero a mí me gusta mucho escucharles. Hombre, muchas gracias. Es que a mí me gusta toda la novela. O sea, yo se lo digo sinceramente. O sea, yo le voy a contar una anécdota. Aquí entrevistamos a Luis del Val y el hombre, cuando le dijimos una serie de cosas, él creía que eran digamos, por cumplido, ¿no? Y eran sinceras. Y su novela me ha encantado, Ángela, de verdad. Muchas gracias. Se lo digo como lo siento, ¿no? Es que su novela es muy buena. Y como digo al final de mi comentario, es imprescindible para adentrarse en el subgénero negro policíaco. Es muy buena, se lo digo sinceramente. Y es muy amable también, es usted muy amable. Bueno, muchas gracias también, pero vamos, me gustaría que vieran las palabras que le intento transmitir, mi absoluta sinceridad cuando le digo que su novela es muy, muy buena. A mí, ya le digo que me encantó. Gracias otra vez. De verdad. Estamos, antes que nada, hay que decir a los amigos y amigas internautas y oyentes, con Ángela Martín del Burgo, que ha escrito, ha creado El mundo entero pasa por Marsella, editado por la editorial Cuadernos del Laberinto, de nuestra gran amiga Alicia Ales. Existen muchas semejanzas y diferencias entre los inspectores de policía Hércules Poirot y Lavache. Bueno, pues Hércules Poirot, que quizás como sepan los oyentes, es el detective belga, el detective por antonomasia de Agatha Christie. Precisamente yo estoy haciendo una investigación para presentar a un congreso sobre algunos aspectos de la novelista, y entre ellos la forma de actuar del detective.
El lema de Poirot se resume en orden y método. Poirot es muy racionalista, pero dentro de su método está el psicologismo, el indagar en la psicología de los personajes. André Lavachès es un personaje vivo, pero en la novela tenemos no solamente el inspector y el policía, tenemos también el hombre. Y se diría que ese desmoronamiento del mundo que afecta a André tiene que ver también con Adrián. Un crítico muy sagaz, David García Panadero, me ha llamado la atención sobre la aliteración de los dos nombres, André y Adrián. En la novela leemos, parecía que todo amenazaba con desmoronarse y vaciarse, y su vida, la vida del inspector, no era algo distinto. Entonces, su vida también está afectada por ese desmoronamiento. A diferencia de Poirot, que Poirot es muy racionalista, Lavachès es muy intuitivo. Pero dentro de esa intuición cabe también el análisis psicológico. Y ahí coincide con Poirot. Marsella es una ciudad tan hermosa que a uno le incitan a apasionarse y a enamorarse. En cualquier caso, yo diría que a mí me cautivó, que forma parte de la historia de mi corazón. Como han sido también otras ciudades en el pasado, ha sido Lisboa, París, y lo es otra distinta en la actualidad, que esa ya no desvelo. El poeta español Luis Cernuda decía que las ciudades, como las personas, interesan solo por un breve espacio de tiempo. Quizá tenga que darle la razón. Pues yo con todo respeto hacia el gran y excelso Luis Cernuda, ¿sí? Le discrepo de él, porque yo acabo de visitar a una ciudad española que a priori pasa muy desapercibida, como es Huesca, y a mí me encantó. Y le ha gustado, ¿verdad? Sí, me encantó, y esa la guardo dentro de mi corazón hasta el resto de mis días, como otras muchas ciudades, por ejemplo Lisboa, como usted muy bien señala, sí, o por ejemplo Salamanca, sí, ¿no? Sí. O por ejemplo, no sé qué decirle, la última, El Gorriaga, que es un pueblecito pequeño de la montaña de la montaña de Navarra, del norte de Navarra, por ejemplo, o Solares en Cantabria, por ejemplo. Sí. Lo que pasa es que siempre hay una tendencia por el último amor. Entonces nosotros quedan un poco desdibujados, ¿no? Yo ahí no he tenido amor, simplemente me ha encantado el sitio donde he podido solazarme y ser feliz conmigo mismo, que para mí es muy importante. Casi llego a enamorarme, aunque no tanto como André, porque André puede huir y él permanece en el centro de Marsella, de su querida Marsella. Sí. ¿Formaba parte de la forma de ser de André cautivar las apariencias? Quizás sí. Quizás se aprovechase de su físico en alguna ocasión, y sobre todo yo creo que le sirvió para lo que él quería, que era enamorar a Marie, de la que él estaba enamorado, la novia de Jean, de su compañero Jean. ¿Era muy grande el amor que Andrés sentía por su madre? Yo pienso que sí. Él comienza a robar para ayudar a su madre, pagar el hostal en el que se hospedan. Cuando a ella la acogen los de asuntos sociales, siempre él piensa que ella está esperándole, y cuando piensa que había algo que lo sujetaba a permanecer en aquel lugar, menciona Marsella, su querida Marsella, las largas avenidas y las calles próximas al Vieux-Port, menciona a su madre, que lo esperaba, aunque no la viese, y piensa también en Marie, su primer amor. De la madre hay una especial evocación al final de la novela, en la página 311. Bueno, no sé si tengo tiempo me corta Miguel Ángel cuando... Sí, no, yo no supe que de momento vamos bien. Cuando vayamos mal el chiste no vale... habrá bien, pero de momento usted siga, no hay ningún problema. Estupendo. Pues esto, al final de la novela hay un fragmento donde le podemos leer: evocó a su madre, tanto tiempo sin llamarla ni saber nada de ella, y aún así su recuerdo lo protegía como si fuese capaz de llegar hasta él y rodearle con sus brazos. Él sería el buen ladrón. El cariño de su madre podía ser tal que lo transformase, que lo liberase del encadenamiento de circunstancias y muerte en el que se veía arrastrado hasta depararle el perdón.
Eso es ya al final, cuando él ya se ve que no tiene otra salida. ¿Huelen bien los olores de la memoria? Bueno, yo que soy de Andalucía, de Sevilla, nací en Morón de la Frontera. ¡Ay, qué pueblo, Sí, bonito. Sí. Pues recuerdo especialmente el olor del jazmín. Pero los olores que asaltan a Andrés son bien distintos y están relacionados con el crimen. Los olores le asaltan literalmente la memoria. Se trata de casos de memoria involuntaria, y que también ha explicado el novelista francés del que ya he hablado, Marcel Proust. Pero Marcel Proust hace referencia a otro sentido, el sentido del gusto, y es muy conocida la anécdota de Marcel Proust al probar un trocito de magdalena. En la novela leemos: era la primera vez que le ocurría, de modo que la memoria también guardaba olores, como un mal recuerdo. Se quedaría allí escondido para su pesar. El olor viscoso de aquel día, leemos en otro fragmento, le asaltó de nuevo la memoria. Y también en otro: el sudor le riega la frente y el olor viscoso de sus propias manos en la garganta de la mujer le abarrota la memoria hasta inundarle la nariz. Es decir, él vuelve a sentir esos olores en un acto de memoria involuntaria, le asaltan. A mí me ha ocurrido también el sentir un olor que no lo tengo en el momento y que es un olor que la memoria ha guardado. ¿María aparece en el momento justo de la vida de André? ¿Es el amor de su vida? Es su primer amor y lo vive con una gran fuerza. Se trata del amor-pasión, el amor-pasión que le arrastra. Vuelvo a leer algún fragmento breve. La pasión por Marie le hacía olvidarse. Se olvidaba de la preocupación por conseguir lo necesario para sobrevivir. Olvidaba el temor de que estuviese en busca y captura y fuese perseguido. Y hasta iba olvidando que tenía que rescatar a su madre de la mano de sus secuestradores. No se trataba de felicidad, de ser más o menos feliz. Era una fuerza todopoderosa, un impulso que le arrastraba el corazón y le arrasaba los ojos de lágrimas, una tensión sobre la que él no tenía poder ni dominio, una violenta desmesura. Esto es el amor que él siente, una violenta desmesura que no puede controlar. ¿El dinero es el rey de Marsella, Ángela? Bueno, el dinero es el rey de Marsella y es el rey del mundo. Evidentemente, sí. Hoy no hay más instancia, ni valor, ni orden que el económico. Y bueno, pues habría que hacer una llamada de atención a los intelectuales y recordarles, por ejemplo, lo que nos decía Fernando Pessoa hablando de la función del arte, que esta no era sino analizar la realidad social y criticarla, porque decía él, toda realidad, cualquier realidad, es falsa. Bueno, yo creo que hay análisis de la realidad social y crítica a la misma en mi novela. ¿Podría decirse que su última novela, El mundo entero pasa por Marsella, es un canto a la libertad de elección de cada individuo o una medida de cómo las decisiones individuales pesan sobre el desarrollo de la vida? ¿Hasta qué punto ha influido la filosofía en su literatura? Bueno, antes cuando usted me ha preguntado por las influencias y he citado a Dostoyevsky y a Baroja, no he hablado, y lo voy a hacer ahora, del existencialismo. El propio André dice que la finalidad de la vida hay que inventarla. Y su compañero Antoine dice, el existencialista piensa que el hombre, sin ningún apoyo ni socorro, está condenado en cada instante a inventar al hombre. De modo que los personajes se enfrentan, como debemos hacer nosotros, al camino de la libertad, el camino en el que no cabe hacer sino el bien. Con lo tal, los pasos de Andrés son errados, de ahí que sea un antihéroe. El hombre, entonces la novela refleja que el hombre está condenado, este mensaje, que el hombre está condenado a la libertad, que somos responsables de cuanto hacemos, que el personaje es responsable de cuanto hace y que no hay una naturaleza humana que nos justifique. De tal modo que si los deterministas hablaban de cómo nos han hecho,
Por ejemplo, la novela naturalista, la novela de Zola, que por cierto escribe también una novela titulada Los misterios de Marsella. Hubieran dicho que este personaje, por las circunstancias en las que vive, hijo de drogadictos, se pierde en la casa, la madre también pierde el trabajo, es decir, que estaba condenado o estaba circunscrito a estas circunstancias determinadas por la herencia biológica y la influencia social. Pero los existencialistas, bueno, a esto ya le respondió la generación del 98, el propio Pío Baroja, hablando de la libertad, y Galdós, que escribe lo que se considera la novela naturalista española, o Emilia Pardo Bazán, también hablan de un naturalismo espiritual, respetando la libertad del hombre. Entonces, Baroja le responde. Y los existencialistas frente a los deterministas recalcan yo, que yo me hago a mí mismo, o lo que decía Cervantes, que cada uno es hijo de sus obras. Y con relación a lo que me dice de la filosofía, ya Jorge Luis Borges decía que la filosofía era una literatura. Yo he leído a grandes pensadores que han dejado también una gran obra literaria, como Platón o Schopenhauer o Nietzsche, pero mi formación no es filosófica, mi formación es literaria. Bien, vamos con otra cosa. A veces entraba en la habitación del hotel tras haber pasado el día vagabundeando. Se arrojaba de bruces en su pequeña cena y lloraba. La habitación vacía le recordaba más que nunca la ausencia de Maggie. ¿Cuántas veces había pensado que ella podía allí visitarlo? No se trataba de felicidad, de ser más o menos feliz. Era una fuerza todopoderosa, un impulso que le arrastraba el corazón y arrasaba los ojos de lágrimas. Una tensión sobre la que él no tenía poder ni dominio, una violenta desmesura. Cualquier teléfono era una tentación y una exhortación para André. ¿Estaría allí con Maggie en aquel momento? Ya había ensayado una vez la llamada y al contestar Jen, tras el auricular, colgó rápidamente. En otra ocasión, llamó y sin esperar que respondiera, colgó. Tuvo miedo de que Jen estuviese allí en el apartamento con ella, pero ¿y si aquellas indecisiones se repetían y Jen terminaba sabiendo que era él quien llamaba, buscando la ocasión propicia de su ausencia? Siempre estaba dejando huellas, se lamentó. Recordó el incidente del abrigo que depositó en un cubo de basura. Afortunadamente, esto había pasado desapercibido, pero no siempre iba a ser así. Era realmente torpe. Se dejaba llevar por impulsos, aunque nunca como ahora, que era una fuerte pasión lo que lo arrastraba. Podía mostrarse tan poco atento y perspicaz con sus propios actos. Acordaron el próximo atraco. Estás escuchando Radio Sapiens. Descarga en tu móvil la aplicación de iVoox y suscríbete a nuestro podcast Letras Encadenadas. Nos podrás escuchar cuando quieras. Si le digo una cosa, a lo mejor le voy a sorprender, pero realmente yo con sus fantásticas explicaciones, usted me está enriqueciendo muchísimo hoy, y estoy casi como una nube. Digo, madre de Dios, ¿no? Qué buen programa está saliendo, ¿no? Sobre todo de cara a lo que usted me está y nos está aportando, de verdad, Bueno, le doy enhorabuena, Yo estoy también encantada con sus intervenciones y las preguntas y los fragmentos que ha leído. En el último hemos coincidido porque hemos recogido esta pasión por Maggie, esta pasión amorosa. Sí. Se nota que usted es una escritora reflexiva, que mide las palabras y no deja nada al azar. ¿Cómo es su método de trabajo? ¿Escribe a mano o a máquina? ¿Tiene alguna manía en relación al entorno? Bueno, pues yo empecé escribiendo a mano. Yo he escrito mucho a mano, lo sigo haciendo, y con pluma.
Yo no me manejo, no sé, con un bolígrafo, no me gustan los bolígrafos, entonces escribo con pluma. Ahora escribo en ordenador, pero por determinada circunstancia yo he escrito mucho en los cafés, en una mesa de un café o en las cafeterías de algún hotel. Allí me han ocurrido cosas, a veces anécdotas graciosas. Y bueno, en cualquier caso, bueno, siempre, dos condiciones, siempre escribo por las mañanas y en soledad. Creaciones siempre por las mañanas y en soledad, no puedo escribir por la tarde ni por la noche. Y se trata yo creo, de dar voz a alguien que es distinto del yo social o del yo de la vida cotidiana, que es quien se encarga de la creación artística. Por eso se ha hablado tantas veces de las musas, de la inspiración y tal. Yo he leído en un libro del antropólogo Claude Lévi-Strauss que dice que tiene la sensación de no haber escrito sus libros y que aquellos han discurrido como si le atravesaran. Del mismo modo puedo decir que los libros son escritos a través de mí, como si me atravesaran, como si yo fuese un medio por el que pasan cosas. Esta idea que yo he leído de Claude Lévi-Strauss no la he escuchado de otros escritores. Le interesan los personajes marginales, con un rico mundo interior, pero que no se adaptan al mundo actual. Es el caso de Raimundo, el protagonista de su anterior novela, Asesinato en la Gran Vía, o de André, el de esta última, El mundo entero pasa por Marsella. ¿Cómo afronta la creación del personaje y qué la lleva a elegir este patrón? Bueno, mis novelas son novelas, yo a contracorriente, y mis personajes preferidos son los marginados, los inadaptados. En ellas tienen también, en la novela tiene gran importancia, por tanto, la creación de personajes, son novelas de personajes, es uno de los elementos de la narración. Yo recuerdo que Ortega y Gasset, en el año 25, escribe un ensayo titulado Ideas sobre la novela y hablaba de la decadencia del género. Entonces Baruja le responde, no dándole la razón, y dice, él defiende la renovación de la novela, tenía razón Baruja, y entre otras cosas él piensa por la creación de los personajes. Otra característica es que los personajes tienen que estar vivos. Yo creo que mis personajes están vivos. Totalmente vivísimo. André, Magui y Ayala Antoine, la madre, la Basset, todos, Están vivos. Todos, ¿verdad? pero muy vivos. Vamos, madre. Incluso hasta lo que efectúa André Dreyou, con quienes usted sabe. Sí. Entonces, los personajes tienen que hacerse. Es la lección que nosotros hemos recibido de nuestra literatura clásica, de Lazarillo de Tormes, de Fernando de Rojas, de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es decir, esa es condición fundamental. Los personajes tienen que hacerse, tienen que estar vivos, se van haciendo a través de las páginas del libro y no pueden estar determinados. No. Otro novelista, Henry James, decía que el novelista tenía que proceder como el historiador, tenía que observar sus reacciones, auscultarles, siempre desde fuera, no determinando. Entonces, termino con esta pregunta. Si tenemos personajes, tenemos también un mundo interior, tenemos una profundidad vivencial y de pensamiento, y una trayectoria o una evolución moral. Entonces aquí tenemos también el tiempo interno, el tiempo subjetivo de la novela. El tiempo es otro de los grandes elementos, de los elementos estructurales de la novela. Y eso me da pie a relón de lo que usted muy bien ha dicho, de que por ejemplo, a André le llegamos a decir, yo al menos lo decía, qué pena, pobrecito, qué pena me da, pobrecito, ¿no? Llegamos incluso hasta comprender algo, insisto, ha sido mi reacción, la barrabasada que comete un menor de edad, porque no olvidemos que Andrés es un menor de edad. Es un menor de edad, tiene 16 años. En alguna crítica he leído que la novela está escrita desde el punto de vista del personaje marginal. No, yo le he dejado actuar, no sabía cómo iba a terminar. ¿Es la novela negra una radiografía de la sociedad? Pues yo creo que sí, porque nos enfrenta a esta encrucijada entre el bien y el mal, que no es otra que la de los caminos en libertad de la que antes he hablado y que posibilita la crítica y posibilita el análisis social. Ha sido profesora durante muchísimos años. ¿Qué aconseja a los jóvenes que empiezan a escribir? Sabemos que su propio hijo escribe. ¿Cómo le ha inculcado este arte?
Bueno, yo aconsejaría, en cuanto a la primera pregunta, aconsejaría a los jóvenes que empiezan que busquen un camino de autenticidad y de sinceridad y se alejen del camino fácil del éxito y del dinero. Pero creo que es una recomendación difícil y que no me van a hacer ningún caso. En cuanto a lo que me dice de mi hijo o de los alumnos, yo creo que es fundamental la actitud y el amor por lo que se hace y que ellos lo vean. Y esto sí puede transmitirse y esto mejor es más importante que los contenidos. O como leemos también en La peste de Camus, el hacer bien el oficio de cada uno. Mi hijo desde pequeño ha estado acostumbrado a estudiar pared por medio de mi despacho, él en una habitación y yo en la siguiente. Él también puede frecuentar mi biblioteca, que es algo que también se está perdiendo hoy en día y que tienen los personajes de la novela. Yo quisiera apostillar algo a la primera pregunta, a la primera parte de la pregunta, sí. Algo que usted ha dicho, si usted me lo permite. Sí. Muchas gracias. Honradez. Honradez, ¿verdad? Sí, totalmente. Honradez. Yo creo que en el mundo literario, y usted lo sabe muy bien, hay demasiada egolatría, demasiada gente que no es humilde, y entonces yo añadiría eso, humildad y humildad. Sí, humildad, dice honradez, yo he dicho autenticidad, sinceridad, exacto. Y es que se dejan arrastrar por el éxito y el dinero. Y las ventas. Siga, Ángela, por favor. Sí. ¿Cómo ha sido el camino del mundo entero pasa por Marsella en cuanto a lectores y ventas? Bueno, pues no me preocupa demasiado, por lo que también estamos diciendo, y el mercado español, como debe ocurrir en otros mercados, está copado por grandes y pocas editoriales. Sí. Entonces, pero esto me permite a mí escribir, hacer una literatura a contracorriente. Esto también tiene, y buscar esta sinceridad, esta autenticidad, que es lo que mi propia conciencia me dicta. Esto también tiene sus ventajas. Esta libertad a la hora de no sentirme condicionada. ¿Está trabajando actualmente en alguna creación literaria? Estoy con otra novela, también ambientada en un lugar que ocupa un lugar muy destacado en mi corazón, y no se trata en esta ocasión de una novela negra. Vamos con el último fragmento. El comisario miró a Lavache, como si le concediera el paso al entrar por la misma puerta, y arrugando al entrecejo y contrariado, manifestó: no exactamente, no podemos hacer público todos los datos que disponemos, pero las muertes de las dos mujeres, aunque pensamos que son obra del mismo sujeto, de un joven atropellado y con prisas, no acontecen de la misma manera. Una joven morena, con el cabello erizado y unos leotardos negros sobresaliendo de una minúscula falda, levantó la mano y preguntó: ¿el joven al que aluden no es el llamado joven de la Canebier, del que se había dado noticia tiempo atrás en los periódicos? El murmullo general creció y se extendió por toda la sala como el oleaje de un mar revuelto. Unos y otros, entre los reporteros, se miraron, y lo mismo ocurrió en la mesa de los policías. Y de nuevo, estos fijaron su punto de mira en Lavache, para que respondiera y le sacara del aprieto, y el jefe de la brigada criminal de Marsella soltó: sí, me atrevo, nos atrevemos. Y miró a sus compañeros: a decir que sí, que el joven de la Canebier al que estamos buscando. Y a la pregunta desafiante de una joven hecha con socarronería sobre si tardaría mucho en hacerlo, Lavache se las prometió felices, concluyendo: la captura del llamado joven de la Canebier, al que ustedes mismos han aludido, recordándolo, prometemos que será en breve. Radio Sapiens es una calle nueva pensada para contar hechos o conocimientos que nos importan cada día. Seguir a Letras Encadenadas tiene premio. Suscríbete a nuestro boletín en letrasencadenadas.es y entrarás en el sorteo mensual de un lote de libros seleccionados por nuestro director. Bien, hasta aquí hemos llegado al final de una interesantísima, de verdad, Ángela, le doy las gracias
por esta conversación tan maravillosa que he sostenido con usted. Yo le doy las gracias a usted. Ha sido muy agradable, me ha encantado sus lecturas y sus preguntas y su charla, y le doy las gracias también a todos aquellos que nos hayan escuchado, y les saludo muy afectuosamente. Le deseo mucha suerte, y cuando quiera, y perdóneme que desvele una cosa, cuando quiera no podemos, y como usted dice, sí, espero que tengamos otra ocasión en el poder saludarnos personalmente. Yo también lo espero, Miguel Ángel. Muy bien, suerte. Le envío el enlace a lo largo de hoy o de mañana, para que usted lo pueda compartir con esa gente que sé que la ha estado escuchando a través de Letras Encadenadas. Y ya sabe dónde nos tiene, estamos a su entera disposición, Ángela. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias. Quedamos en eso. Quedamos en eso. Un saludo muy afectuoso. Un saludo afectuoso. Gracias. Bien, no podemos, creo por problemas técnicos en lo que el grupo de Salapa, el grupo de teatro, los cuatro que quedaban de Salapa Enrique. No obstante, esto lo tendrán en completo, el enlace completo, que dura unos 53 minutos. Es un montaje muy interesante, poético musical, realizado para el Día de los Santos. Repito, lo tendrán completo en el portal iVoox, de lo cual se podrán ustedes descargar. Ese enlace que dura unos 53 minutos, para que ustedes sepan cómo se celebra allí en México, concretamente en Salapa Enrique, en Veracruz, el Día de los Muertos. El próximo invitado para el miércoles que viene, es decir, para pasado mañana, será Julio Santiago, con tales de la editorial El Cuaderno del Laberinto, de nuestra amiga Alicia Ares. Besos, abrazos, cariños, quereres, les quiero y les amo mucho. Hasta el miércoles. Adiós.